Estamos en el Ecuador. ¿Se oye? ¿Poco más? Sí, sí, sí. Ah, sí, claro. Porque ha dicho Toña que si os calláis más. Bueno, estamos en el Ecuador del curso de la escuela y hay que decir que está resultando muy interesante, por lo menos a mí me parece. Dentro del programa del curso, que sabéis que lo titulamos Desafíos y tareas de un tiempo crítico, se han tratado diversos temas. Si recordáis, en diciembre se tocaron los indignados del 15M, valoración e interpretación, interpelaciones, vaya. En noviembre, ¿hacia dónde vamos? Atajar el paro o el déficit. En diciembre, quiebra del estado de bienestar, lo público y lo privado. Y el mes pasado, la política y los políticos, democracia participativa y mecanismos de control. El tema de hoy, si los demás han sido interesantes, está en este nuevo pleno. Lo titulamos Las revueltas de los pueblos árabes, valoraciones y enseñanzas. La percepción que solemos tener algunos, por lo menos, del mundo árabe desde Occidente suele ser más bien reduccionista. Algunos lo hemos reducido a la complejidad del mundo religioso o como portador de violencia y poco más, al menos yo personalmente. Pues bien, para ayudarnos a ver con un poco más de amplitud este mundo árabe, tenemos con nosotros a Javier Aiza. Él es periodista y coordinador del área internacional y derechos humanos de IPES. IPES es Instituto de Promoción de Estudios Sociales. Como sabéis, el tiempo es de 1 hora y el resto lo dedicaremos al debate, a las 9:30. Una última cosa, porque como después todos nos vamos deprisa, es decir lo de casi siempre, que si alguno o alguna de los presentes queréis colaborar con la escuela o con la fundación, hay dos posibilidades: económicamente, haciendo socios de la fundación o con aportaciones puntuales, o acudiendo a las reuniones que tenemos, que son 1 o 2 al mes, para preparar las actividades de la escuela y lo que surja. Después también, que si a alguien le interesa material de lo que es la escuela, sobre los temas y quiere darnos un correo, se lo podemos pasar si a alguien le interesa. Y nada más, os dejo con Javier. Bien, gracias Maribel. Es un placer estar de nuevo aquí en Tudela con todas las personas que reúnen la Escuela Social. No es la primera vez que vengo, espero que no sea la última. También os hago partícipes de una buena noticia dentro del terrible desastre económico que está significando el engaño de los recortes y toda esta historia, que hemos logrado consolidar para el 2012 las jornadas de África imprescindible, que también acogió compañeros y compañeras que estáis aquí en el 2010 y en el 2011, en la pequeña actividad que pudimos hacer con la exposición, ¿no? Por tanto, volveremos, si os parece, y si tenéis ganas de implicaros, a hablar de África subsahariana en octubre. Hemos logrado que a través de un laberinto conseguir que el gobierno de Navarra siga financiando esas jornadas. Sí, y dentro del desastre que digo, que en fin, no sé, ya no nos quedan muchas actividades que hacer, aquellas organizaciones no gubernamentales, asociaciones culturales de todo tipo, que ya en Pamplona y por toda Navarra pues estamos poco a poco quedándonos al margen porque han desaparecido las subvenciones, ¿no? Pero bueno, mientras nos quede el sueño, pues aguantaremos. Y yo vengo a hablar fundamentalmente de lo que es la actualidad más inmediata de lo que ha sucedido desde un año para acá en el mundo árabe musulmán, especialmente centrado en lo que es el Magreb. Sabéis que es la orilla sur del Mediterráneo, y el Magreb, el Oriente Próximo, que es la orilla derecha del Mediterráneo, desde Marruecos hasta Siria. Voy a intentar dar algunos rasgos muy comunes de lo que está sucediendo en las poblaciones árabes en todos estos países, porque a mí me suele gustar más, con un lenguaje por otra parte coloquial, responder a las preguntas, sobre todo aquellas preguntas que vayan más ligados a problemáticas actuales, Siria, Egipto, etc., porque me parece más enriquecedor. Bien, Maribel ha comentado que tenemos una visión del mundo árabe muy reduccionista, y es verdad, es cierto, ¿no? Podríamos definir que consideramos que el mundo árabe es un mundo, por supuesto, lejano, sin historia y además sin gran relación con lo que es nuestra historia occidental, ¿no? Evidentemente no es así. El mundo árabe, si algo, alguna característica tiene, es que
acarrea una historia muy importante desde mediados del siglo VII hasta la actualidad y se ha forjado también en las relaciones que estableció en su día, bien por invasiones, bien por redes comerciales, con lo que es el mundo occidental. Hasta el punto que podemos hablar que ahora efectivamente hay 21 millones de personas en Europa, muchas de ellas que proceden del mundo árabe y que en cualquier caso, sean procedentes del mundo árabe como personas originarias de la vieja Europa, son personas musulmanas. Por tanto, hay una historia común. Segundo, es un mundo oscuro, es un mundo cerrado, es un mundo escasamente transparente, y bien, no cabe duda que efectivamente se tiene parte de razón en eso, pero el mundo árabe también es muy diverso, es muy complejo, es capaz de dar las mejores luces y sin embargo también las sombras más dramáticas, pero en cualquier caso es un mundo que no se puede circunscribir a una imagen extremadamente negativa, ¿no? O sea, a lo largo de su historia ha pretendido salir de siglos de frustración, de dependencia, tanto de sus dirigentes como de interpretaciones dogmáticas de la religión, como después del colonialismo, y si no ha sido capaz suficientemente de buscar una modernización es porque se le ha impedido en gran medida. Precisamente las revueltas árabes es un ejemplo de cómo ese mundo árabe, especialmente esas poblaciones árabes, hombres y mujeres, son capaces de rebelarse cuando considerábamos que estaban absolutamente postradas y de marcar una tendencia completamente diferente a lo que desde aquí nos podíamos imaginar, que es una tendencia hacia la búsqueda de las libertades políticas, el reparto del pan, por tanto la justicia social y la recuperación de la dignidad. Tenemos también la idea de que es un mundo violento, lo cual no deja de ser cierto, la guerra de Libia, la guerra ahora en Siria, evidentemente el terrorismo llamado yihadista, que no islámico, pero desde luego Europa pocos ejemplos puede dar de ser un mundo menos violento cuando efectivamente hemos tenido hace poco las guerras de la antigua Yugoslavia, por no hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en lo que afecta al fenómeno religioso, las guerras de religión. Precisamente estos movimientos populares, si algo se han caracterizado es por la no violencia activa, salvo en el caso de Libia y en el caso de Siria, y en gran medida como respuesta a una represión extremadamente sangrienta, es decir, la violencia ha sido detentada por los poderes políticos, por el ejército, por las fuerzas de seguridad contra su población. Vale. También es cierto que la concepción que tiene el mundo árabe, vamos a denominarlo así, del mundo occidental, aunque a mí no me gusta hacer esas simetrías porque, insisto, hay 21 millones de personas europeas, por tanto occidentales, que son musulmanas. Por tanto, esa especie de simetría occidente frente a oriente, bueno, luego podemos hablar, debería romperse absolutamente, ¿no? Bien, estaba con que efectivamente todas esas poblaciones, toda esa especie de relación constante que ha habido entre el mundo occidental y el mundo oriental ha sido resultado de siglos de conflictos, pero también de siglos de encuentro. Las poblaciones árabes, fundamentalmente debido a sus procesos internos, sea desde la época de las cruzadas o la época de colonización, o por el individualismo o el materialismo, clásicamente diríamos del mundo occidental, siempre ha visto que los problemas venían de fuera. Hay un cierto complejo de victimismo, sin considerar que los principales problemas del mundo árabe musulmán también tienen su origen en sus sociedades y especialmente en sus dirigentes. El ejemplo de las revueltas árabes nos permite también revelar que los conflictos no han venido de fuera, sino que los conflictos se han gestado en el interior de estas sociedades. Es más, que a las potencias occidentales todas estas revueltas árabes les han pillado absolutamente a contrapié y ahora intentan reajustarse y reacomodar su influencia, bueno, pues para no perder coma de lo que está sucediendo ahí. Vale. Dicho eso como previo, diré lo siguiente.
el mundo árabe desde hace un montón de tiempo, lo que es el mundo árabe más contemporáneo actual, insisto que es ese mundo que va desde Marruecos y Mauritania hasta Siria, el mundo árabe, aquello que lo define es la lengua árabe, también una cierta idea de nación árabe, de fórmula política frente a lo que fueron los colonizadores, pero el hilo conductor de la lengua árabe, de manera que, por situarnos, Turquía al norte, Israel en el centro del Magreb, de Oriente Próximo, e Irán hacia la derecha, no son mundo árabe, ciertamente, son mundo judío israelí con una cuña, como una cuña en el mundo árabe, pero Turquía es Turquía, Irán es la antigua Persia, si bien es verdad que Turquía e Irán, cada uno con sus fórmulas, es mundo musulmán. Pero el mundo árabe lo acabamos definiendo el norte de África, el Magreb, el lugar por donde se pone el sol. No sé si tuvisteis ocasión de ver una exposición que se exhibió aquí en la Universidad Pública sobre el Magreb, el occidente del mundo árabe, en el mes de diciembre. Bien, lo que es Egipto como la zona bisagra entre el Magreb y el Magreb, Oriente Próximo, la península arábiga, llamada precisamente en estos momentos actuales a ser quien ejerza el liderazgo fundamental de estos países árabes, con sus ventajas y sus inconvenientes, como veremos, y lo que se mueve esos países, Líbano, Siria e Irak, en torno a lo que es el creciente fértil, los ríos del Tigris y el Éufrates, cada uno con sus problemas. Estas revueltas árabes han tenido su particularidad en cada uno de los países, especialmente donde de una forma u otra han triunfado. El caso de Túnez, el caso de Libia, el caso de Egipto, el caso de Yemen y, bueno, parece que el camino, a pesar de las grandes dificultades, también llegará a Siria, el caso de Bahrein. Bien, y el resto de países de toda esta zona, de una forma u otra, también están influenciados por este proceso, un proceso de transformación del mundo árabe, no solamente en lo que es su propia sociedad, sino también en nuevas formas de interpretar la política. Porque las poblaciones árabes lo que quieren, lo que necesitan, lo que reclaman, es olvidarse, es eliminar a estados autocráticos, a dictaduras que han tenido durante más de 40 años sojuzgadas a sus propias poblaciones. Bien. Por tanto, lo primero de todo es un elemento conductor único, un elemento similar, perdón, a todos estos países, que es las reclamaciones políticas. En la medida, insisto, que durante 40 y pico años han sido países sometidos a dictaduras de partido único, a dictaduras encabezadas o dirigidas de una forma u otra o apoyadas por las fuerzas de seguridad, especialmente por el ejército, y dentro del ejército los servicios secretos, como es el caso de Argelia y el caso de Siria, ya no solamente con partidos únicos y con el ejército, sino con familias prácticamente reinantes, fueran monarquías o fueran republicanas, en el sentido que los propios dirigentes iban creando sus dinastías. Había una gerontocracia tremenda, con líderes ya de más de 70 años, que estaban instalando en el poder a sus hijos. El caso de Egipto, el caso de Túnez, el caso de Libia, el caso de Bashar al-Assad en Siria, etc. Dictaduras que querían perpetuarse en el poder. No solamente a través del ejército, de estas familias o a través de un partido único, sino al mismo tiempo mediante la cooptación, mediante la absorción de toda una serie de movimientos, asociaciones, sindicatos, etcétera, que hacían las gracias, o partidos políticos incluso, que reían las gracias al régimen. Es decir, que de una forma u otra mantenían a ese régimen. En Marruecos se llaman el Magcem. Bueno, pues efectivamente la corte, por decirlo así, en torno a los dirigentes republicanos o los dirigentes, las autoridades monárquicas, era toda una especie de movimiento social, no por eso menos importante, pero sobre todo de élites políticas y élites económicas que apoyaban a estos regímenes. Bien, y diremos más todavía, es decir, regímenes que han hecho gala de una apariencia democrática con elecciones incluso, pero que eran elecciones absolutamente manipuladas, absolutamente dirigidas,
en las que se impedía a toda una serie de grupos, especialmente los movimientos islamistas o los movimientos comunistas, a presentarse a esas elecciones, donde se establecían leyes de emergencia, donde se eliminaban circunscripciones electorales críticas con el régimen, donde se perseguía brutalmente también a la disidencia, a la que se encarcelaba, como sucedió en el caso de Libia, efectivamente se encarcelaba por años y años. Es decir, se vulneraban las libertades fundamentales de sus poblaciones. Por otra parte, han sido regímenes que han tenido una política exterior errática. En la época de la Guerra Fría, unos estaban al hilo de la Unión Soviética, otros al hilo de Estados Unidos y cada uno de sus aliados. Pero en definitiva era una política exterior que estaba basada en buscar las nuevas legitimidades para esos regímenes. Es decir, se ofrecían a Occidente, a esas grandes potencias occidentales, por decirlo así, con dos elementos. Por una parte, bueno, aquí ustedes pueden invertir, aquí ustedes pueden efectivamente entrar con hacer sus negocios, fundamentalmente ligados a los hidrocarburos, sea el gas o sea el petróleo, o a la distribución comercial en el caso de Marruecos, del campo, al turismo en el caso de Egipto, en el caso de Túnez. Bien, inviertan ustedes. Nosotros les ofrecemos la garantía de una población en gran medida sometida, que va a aceptar lo que ustedes hagan, y bueno, y a regímenes que les vamos a apoyar porque, claro, nosotros vamos a cobrar nuestras comisiones. Es decir, regímenes absolutamente corruptos. Y desde luego las grandes potencias orientales, especialmente las multinacionales, no han hecho ascos a negociar con estos dictadores, porque además, segunda cuestión, les garantizaban la posibilidad de ser ellos los adalides, es decir, el muro de contención frente a los movimientos islamistas, que a partir del 11 de septiembre de 2001 eran vistos como los enemigos fundamentales, el temor a que salten al otro lado y se extiendan en las comunidades musulmanas y vaya usted a saber qué sucede, ¿no? Es decir, todos ellos países que una vez desaparecida la Unión Soviética estaban bajo la órbita, digamos, de las potencias occidentales y hacían ese juego de mantener esos regímenes dictatoriales en función de que venía bien para Europa que se consolidaran esas dictaduras. Insisto, había una gran hipocresía por parte de las potencias occidentales a cambio de contener a los movimientos de protesta. Vale. Por tanto, movimientos que desde el punto de vista político han hecho toda una serie de reclamaciones que son justamente de lo contrario de lo que esa población estaba viviendo. Es decir, en definitiva, estas poblaciones, la mayor parte de ellas, lo que han buscado desde el punto de vista político ha sido, bueno, la reivindicación de las libertades políticas formales, es decir, de un Estado de Derecho, del imperio de la ley, de la eliminación de la corrupción, del libre juego de partidos políticos, de una constitución que se pudiera enmendar, donde la gente estuviera en los cuarteles, donde no hubiera represión, donde todos los partidos pudieran hacer un juego efectivamente político, ¿no? Donde todo el mundo pudiera participar y sobre todo los nuevos sectores sociales emergentes de entrada a la juventud pudieran tomar el relevo de estas dictaduras ya dominadas por élites políticas y económicas extremadamente viejas. Bueno, pues es una cuestión importante, es decir, la razón política. Pero sin embargo, estas movilizaciones políticas, que no han salido de la nada, es decir, no aparecieron estrictamente allá a finales de enero en Túnez, y prácticamente es como si fuera algo novedoso, aunque nos sorprendiera. Nos sorprendió porque no hemos seguido la política de esos países. Pero no cabe duda que desde los años 50, cuando ahí se llevaron a cabo los procesos de descolonización, e incluso antes, frente a la colonización francesa o británica, siempre ha habido movimientos de carácter político que buscaban un recambio a sus dirigentes. Primero, los dirigentes ligados a Occidente, oligarquías. Segundo, después a los dirigentes de carácter nacionalista que, de una forma u otra, absorbieron las revoluciones anticolonialistas en los años 50 y dieron lugar a eso que se denominó el nacionalismo árabe, Nasser en los años 50, la nacionalización del canal de Suez, etc. Pero que inmediatamente fueron esas revoluciones absorbidas por las clases dirigentes frente a los movimientos populares que habían sido los partícipes de esa revolución y que de alguna forma a partir de ahí se crearon esos
partidos únicos. Revueltas también siempre, especialmente en el norte de África, es decir, en la zona del Magreb, cuando la población se había sometida al ascenso de los precios de los productos básicos, lo que se denominaban siempre las revueltas del pan. En los años 50, en los años 60, en los años finales de los 70, en los años 80. Es decir, no han surgido de la nada. Han surgido de un cambio también de las expectativas de la propia población, de la propia sociedad civil, especialmente de aquella gente más joven. Es casi más del 60% de la población en el mundo árabe tiene menos de 25 años, y esta gente no se le ofrece un relevo ni político, ni posibilidades económicas para ejercer un papel protagonista en sus sociedades, y por tanto son las primeras poblaciones que han salido a la calle como resultado de una acumulación de fuerzas que procede del pasado. Estas rebeliones o estas revueltas, estas movilizaciones, yo todavía no les llamo revoluciones porque no se han conseguido todavía cambiar los sistemas políticos, es un proceso de transición largo. A veces reclamamos a estos países que se encaminen hacia la democracia en 2 años, cuando aquí, bueno, pues en el mundo de la orilla norte del Mediterráneo se consiguieron determinadas libertades democráticas durante muchísimo tiempo, se estuvo luchando. Y a les exigimos, parece, que venga rápidamente, echen ustedes a los dictadores, y bueno, y si no, les vamos a considerar como gente ciudadana de segunda categoría. A eso me voy a referir ahora, porque yo creo que es importante. Han sido reivindicaciones por la soberanía nacional. La soberanía nacional de cada uno de los países, pero también una especie de idea, de hilo conductor, de que a través de unos movimientos como de empatía entre cada uno de los países donde se estaban produciendo estas movilizaciones, que insisto, no son revoluciones porque no se han logrado cambiar los sistemas, es un proceso que ha empezado y que continuará durante muchísimo tiempo, han sido reivindicaciones por la dignidad y la soberanía nacional. La soberanía nacional en cada uno de sus lugares, pero también la soberanía nacional con respecto a lo que es el mundo occidental. Con esa salvedad, insisto, nunca lo olvidaré, de que viven también millones de musulmanes dentro de nuestros países. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la costumbre de mirar a esta población un poquito por encima del hombro. Bueno, son poblaciones débiles, son poblaciones frágiles, son poblaciones acostumbradas a estar sometidas. No son poblaciones susceptibles de que se movilicen, y además el fenómeno religioso es más un obstáculo que la posibilidad de un avance. Tienen que liberarse de la religión. Es decir, pretendemos dar lecciones a poblaciones que lo que quieren es amarrar su destino a partir de su propia historia y de sus propias culturas por sí mismas, sin ningún tipo de dependencia, para ser tratadas de igual a igual. De igual a igual. Por tanto, son revueltas por la dignidad en relación que estamos aquí, con nuestros estados, pero en relación también con sus propios dirigentes, para no ser tratados como si les trataba de una forma paternalista o de una fórmula represora, como población que no tenía derecho a ejercer la ciudadanía. Y sin embargo, es decir, en prácticamente desde los años 80 hasta la actualidad, de los años 70, finales de los 70 hasta la actualidad, la sociedad civil que ha emergido en estas poblaciones, en estos estados, bueno, ha demostrado que es capaz de organizarse. De 10.000 asociaciones, ONGs, grupos de derechos humanos, de mujeres, etc., se ha pasado a 125.000 en todo el mundo árabe. Ahí está el germen de la revuelta. Ahí está el germen de las revueltas. Vale. Otra cosa más. Han sido revueltas y no se puede olvidar, porque va absolutamente de la mano. Y si no se soluciona este problema, esas revueltas continuarán más allá de los frenos que pueden tener en este momento, revueltas sociales, revueltas protagonizadas también por las poblaciones más empobrecidas. Tenemos a considerar que el mundo árabe musulmán, especialmente el mundo árabe dentro de ese mundo musulmán tan amplio, ¿no? El mundo musulmán siempre será el referido a aquellas personas que creen en Dios, en Alá, el profeta Muhammad. Es decir, pueden estar aquí, pueden estar en Estados Unidos, en Indonesia, que por cierto es el país donde más personas musulmanas hay, en Pakistán, también Nigeria, en África, porque lo que les une es la creencia en Dios. No son árabes. Árabes son 350 millones, población musulmana son 1.500 millones. Lo que les unifica, lo que les relaciona es la creencia en Dios, y que el 90% de la población musulmana
es efectivamente, de la población árabe es musulmana. Pero una mínima parte de esa población musulmana es árabe. Dicho sea eso entre paréntesis, luego si queréis podemos hablar. Habría que diferenciar en el mundo musulmán lo que son los chiíes de lo que son los suníes. Esto es importante, por dos motivos. En primer lugar, porque el mundo chií, donde fundamentalmente tiene fuerza ahora, es en Irán. Irán son los chiíes duodecimanos. No vamos a entrar en qué significa eso, si luego queréis comentar, ¿vale? Pero los chiíes han sido protagonistas de las revueltas en Bahrein, esa islita que hay en el Golfo Arábigo, que otros llaman Pérsico, depende de qué lado luzca el viento, ¿no? Al lado de Arabia Saudí. Y, bueno, han sido protagonistas de esas revueltas porque no tienen posibilidades de formar parte del relevo político frente a la mayoría suní, ¿no? Que serían, digamos, como los católicos y los protestantes. Sin embargo, en Siria, una minoría chií es la que está al frente del poder político y del poder militar y está sometiendo y reprimiendo con una dureza indescriptible a la mayor parte de la población que es suní, con lo cual también hay una fractura religiosa importante. Luego volvemos a eso, porque me interesaba destacar que han sido revueltas sociales. El mundo árabe no es un mundo que tiene muchos recursos económicos, evidentemente es el petróleo, es también el campo, es también el canal de Suez, ¿vale? Son los ríos, el Tigris y el Éufrates, especialmente uno de ellos. Pero es un mundo que si hace gala busca siempre la unidad y el reparto, la unidad política, el reparto basado incluso en la justicia social que pueden preconizar determinados movimientos religiosos como aplicación de lo que es la caridad en términos musulmanes. Sin embargo, son poblaciones empobrecidas, donde, por ejemplo, en Egipto, al borde de la mitad de la población vive en condiciones absolutamente de pobreza. Y de ese 50%, casi un 40% está ya no en condiciones de pobreza, sino en condiciones de pobreza absoluta, con menos de 3 euros al día. 2 millones de personas viven en los cementerios del Cairo. Y además de esa población empobrecida, casi el 68% es población juvenil. Que el Estado benefactor, cuando ha ido desapareciendo, los estados populistas, los estados socializantes, llamados socializantes, han ido adoptando políticas neoliberales, esa población ya no tiene trabajo, ya no tiene educación, ya no tiene acceso a la sanidad, ya no tiene acceso a la vivienda, y esa población o sale de las calles a protestar, o a quemarse lo bonzo, como se inició en Túnez, o tiene que llegar a Europa, lógicamente, porque a algún lugar tendrá que ir. Por tanto, es una población que, habiendo muchos recursos, está empobrecida. El caso de Siria, bueno, pues prácticamente de los 22 millones de habitantes que tiene, una tercera parte vive también por debajo del umbral de la pobreza. Hay unas desigualdades muy grandes, es decir, el 10% de la población, las élites, ligadas sobre todo al poder de los hidrocarburos. Muchas élites que son élites también instaladas en el poder político, ligados a la distribución de alimentos, en el caso de Marruecos con la familia real, con sus intereses con empresas francesas, los Capravo, por ejemplo, o la familia de Gaddafi, o la familia de Ben Ali en Túnez. Es decir, las élites económicas ligadas a las élites políticas controlaban buena parte de la economía de sus países, los hidrocarburos, la distribución comercial, las rentas del canal de Suez, las rentas del turismo, también en Siria, la pequeña industria manufacturera, con agravios comparativos entre lo que eran las ciudades del norte, Túnez, con lo que es el campo del centro de Túnez hacia el desierto, hacia el sur. Las protestas fueron precisamente en ese sur de Túnez, del desierto. Y poblaciones además, y si hablábamos de la unidad, con una dificultad de repartir las riquezas en la medida que esa gente ligada a todos estos sectores, ligadas también a la especulación inmobiliaria, bueno, evidentemente disfrutan de unas rentas impresionantes, pero, bueno, cuando, insisto, es decir, una media de casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Pero con países con unas desigualdades de renta impresionantes también. Es decir, nos encontramos con Arabia Saudí, que en sus mejores momentos puede tener 22.000 euros o dólares de renta per cápita, y la población egipcia que a lo mejor no pasa de 2.000. En términos
de media, porque imaginamos la gente que menos recursos tiene, por dónde andará, ¿no? Bien, en cualquier caso, un desigual reparto de la riqueza, tanto entre países como en el seno de cada uno de esos países. A estos regímenes se les ha denominado regímenes cleptocráticos, porque a través de la corrupción y las comisiones se llevaban todo el dinero que ingresaban de las divisas procedentes de los hidrocarburos o del turismo. Y creaban esas élites económicas ligadas al poder político o ligadas, en el caso de Egipto, al propio ejército, que controla prácticamente una tercera parte del Producto Interior Bruto, con panaderías y estaciones de gasolina y entre medio todo lo que queráis, y por eso el ejército no que se quiere marchar del poder en Egipto, porque controla una parte de la economía. Es decir, países que cuentan con riquezas, pero con unas dificultades para salir adelante sus poblaciones inmensas. Y precisamente, si se han producido estas revueltas es porque ha habido una clase obrera que efectivamente ha sido la que encabezaba en gran medida esas protestas. Los sindicatos en Túnez, o las huelgas de las industrias manufactureras o las industrias ligadas al canal de Suez en Egipto, en la población de Mahala, ya no de ahora, desde los años 2005, 2006, 2007, 2008, o incluso en Siria. Es decir, reivindicaciones obreras en defensa de los puestos de trabajo, de derechos sociales que se les negaban, o de ascenso de sus salarios, porque evidentemente se les rebajaban cada vez más. O de reivindicación de derechos sociales, porque se iba privatizando cada vez más los estados. Y asistimos ahora a un proceso interesante por parte de las clases obreras, especialmente en Egipto y en Túnez, en la medida que se están creando sindicatos autónomos que mantienen la presencia en las protestas y en las calles a la espera de que los nuevos gobiernos de este proceso de transición tengan en cuenta, que cosa que por ahora no lo han hecho, las reivindicaciones de tipo social. No puede haber revueltas sociales que triunfen más allá de su relevo político si no se enfrentan también con la reforma económica. Ha habido otros países que para salvarse de estas revueltas, bueno, pues han entregado miles de dólares a la población, el caso de Arabia Saudí. Para mantener ese pacto de silencio, ustedes son una población rentista, que nosotros les suministramos las posibilidades efectivamente que ustedes salgan adelante. Estamos hablando de la población saudí, no de los inmigrantes que trabajan en Arabia Saudí, que eso ya, bueno, es gente de tercera o cuarta categoría, mientras ustedes no pongan en cuestión un régimen como el nuestro. Por tanto, revueltas sociales. Bien, y por último, porque luego dejaremos ya vuestra opinión otro tipo de cuestiones que efectivamente podemos comentar, el factor religioso. Vamos a ver, estas revueltas no se han hecho con el lema Alá Akbar, Alá es grande, ni con las banderas verdes del Islam. Y dentro del Islam, de los movimientos islamistas. No se han hecho. Han sido reivindicaciones fundamentalmente organizadas por una juventud urbana, no ligada precisamente a los movimientos del Islam, a los movimientos islamistas, con características más seculares o más laicas que religiosas, pero en las que también han participado, no en primera fila, pero sí en segunda y en tercera, los movimientos islamistas. Es decir, aquellos movimientos que consideran que el Islam es una opción política tan válida como otra cualquiera. Primera cuestión. Segunda cuestión importante. Si hablamos de Islam, en el mundo árabe con mayoría musulmana, inmensa mayoría musulmana, no podemos eludir que las poblaciones que protagonizan estas revueltas sean musulmanas, sean creyentes. Otra cosa es que practiquen más o menos, u otra cosa es que formen parte de movimientos de carácter islamista. Y ahora vamos a ver la diferencia. Curiosamente, estos movimientos, cuando ha habido elecciones libres, quienes ocupan el relevo y quienes han ganado en cada uno de los países, y eso yo venía diciendo hace mucho tiempo, en la medida que hay libertades políticas, que se pone en marcha la posibilidad de que todos los partidos políticos vayan a este juego electoral, que sean los partidos de carácter islamista los que ganen. ¿Por qué? Por tres motivos centrales.
Primero porque la mayor parte de la población, vamos, el 90 y pico % es musulmana, entonces es lógico que tengan un mayor acercamiento a aquellas propuestas políticas que estén ligadas a la religión. Segundo, porque en época de crisis, y a lo largo de todo el tiempo de estas dictaduras, los movimientos islamistas han sido en gran medida reprimidos y han estado encarcelados. Y eso significó también que de estos movimientos islamistas surgieran grupos más radicales, los grupos yihadistas, ahora hablaremos de ello. También hay que decir que no pocos líderes de estos movimientos islamistas, cuando les han convenido, llevaban a cabo ciertos pactos con las autoridades del Partido Único que incluso les encarcelaban en la medida que les daban posibilidad de ejercer su influencia social. Era una especie de juego al escondite, pero bueno, la mayor parte de la población consideraba que estos movimientos estaban represaliados, y es verdad, así han sido, ¿no? Aunque insisto que a veces había este doble juego. Por tanto, es decir, la cuestión son movimientos, la mayor parte de la población efectivamente es musulmana, es lógico que entonces se acerquen a estos movimientos islamistas, son movimientos islamistas que tienen la legitimidad de haber sido perseguidos, y tercero, son movimientos islamistas que aspiran de una forma u otra a consolidar un poder social y un poder político a partir de su influencia en la sociedad. En momentos de conflicto, en momentos de crisis especialmente económica, eran estos movimientos los que estaban al pie de la calle para solucionar los problemas de la población. Una especie de cáritas musulmana, poniendo en marcha el principio del zakat, de la caridad, del reparto. Quien atendía a la población empobrecida en los cementerios de Túnez eran los movimientos ligados a la hermandad, a los hermanos musulmanes, que digamos es el movimiento islamista más característico. Dicho estas tres cuestiones, vamos a diferenciar qué son los tres grandes núcleos, por decirlo así, de toda esta especie de juego político del Islam. Una cosa es el Islam como creencia, como personas que van a la mezquita, que aceptan los principios de lo que es el Islam, bueno, que son creyentes, más o menos practicantes, pero que, punto, vale, que tienen muy a gala pertenecer a la Umma, a la comunidad musulmana, pero que no se meten en más jaleo. O incluso que forman parte de cofradías religiosas, de carácter sufí, que en su día incluso resistieron a las potencias colonizadoras. Vale, sin más. Segundo, dentro del mundo musulmán están, son todos musulmanes, por supuesto, aquellos grupos que hacen del Islam una propuesta política. Por tanto, son los movimientos islamistas. Aquellos que consideran que frente al fracaso de los estados, frente al fracaso de las autoridades religiosas muy ligadas al poder político, frente a esas dictaduras, el Islam tiene una oferta política que hacer. Tiene una oferta política que hacer. Es decir, son aquella gente que se compromete a cambiar la sociedad y el Estado desde un punto de vista islámico. Aquella gente que no se contenta que la mezquita sea un lugar de oración, sino que también sea un lugar de encuentro y activismo político, máxime cuando han sido represaliados. Estos son los movimientos islamistas. Dentro de un mundo musulmán, que en el Magreb fundamentalmente es un mundo muy ligado a las costumbres locales, no precisamente ligados a una opción política, pero que sí es el caldo de cultivo de estos movimientos. Pero claro, los movimientos islamistas de ahora no son los movimientos islamistas cuando se crearon en los años 20 o luego en su desarrollo en los años 50. Son movimientos islamistas que actualmente aceptan el juego político para participar en unas elecciones que les pueda llevar efectivamente al poder político, pero no por la vía insurreccional o el terrorismo, sino por la vía del juego electoral. No para construir un Estado islámico donde se imponga una ley, su interpretación de la Sharia, no, sino para, bueno, ejercer una dinámica política que esté guiada por los principios éticos del Islam. Es decir, por tanto, hablaremos de un movimiento islamista en torno a los hermanos musulmanes, con sus divisiones, sus conflictos y sus enfrentamientos, que acepta, digamos, el juego democrático. Y que además considera que es necesario hacer una nueva lectura del Islam, incluso de los textos, ahí tienen sus disputas internas, y que es preciso diferenciarse también de los grupos más extremistas.
yihadistas en torno pues, a lo que se llama el salafismo, o lo que bueno, otros consideran que son los grupos de carácter terrorista como Al-Qaeda y demás. Es decir, son, vamos a denominarles movimientos islamistas de carácter más moderado, por decirlo así. Insisto, que aceptan el juego político cuando antes se les había negado y se les había represaliado, pero que quieren ejercer su influencia, y de hecho son los que han ganado todas las elecciones, ¿no? Todas las elecciones en todos los países árabes donde se está asistiendo a esos procesos de transición. Son movimientos que no quieren sentirse aislados, con lo cual su gran desafío no solamente es ver qué tipo de política llevan a cabo, sino también si consideran y demuestran que las sociedades en el mundo árabe y musulmán son sociedades también múltiples, que no todo el mundo es religioso, o no todo el mundo tiene la misma interpretación de la religión, porque no es lo mismo una interpretación de los textos literalista, como se pudiera hacer en el caso de la Biblia, de una interpretación basada en la intencionalidad de ese texto, una interpretación dogmática, donde lo que está escrito, escrito está, o una interpretación abierta a los tiempos, donde seguramente a través de la libre interpretación o el ijtihad, pues efectivamente el Islam puede responder a la problemática de cada una de esas sociedades en términos de libertad y de justicia social. Es decir, hay un conflicto, hay un debate, es muy diverso, y el problema de la política no es la religión, sino el problema de la política es la interpretación que se hace del protagonismo religioso, bien más abierto o bien más cerrado. Por tanto, estos son los movimientos islamistas. Algunos de ellos girarán a términos muy ultraconservadores, incluso a lo que son los movimientos salafíes, efectivamente, que son los que han ganado en segundo lugar las elecciones en Egipto. Prácticamente un 28% de la población ha votado los movimientos de extrema derecha de los movimientos islamistas, lo que se llaman los movimientos salafíes, que buscan una interpretación literal de los textos, muy ligados por otra parte a una visión incluso violenta de lo que es el fenómeno del Islam, considerar que la violencia es un elemento central de los principios del mundo musulmán, especialmente dirigida a aquellos creyentes que no están de acuerdo con sus propias opiniones, de ahí los nombres de estos grupos, tafkir, excomunión, anatema, en fin, en términos castellanos, o con, diríamos, una presión de la moral más conservadora y, por tanto, contra los derechos de las poblaciones, especialmente de las mujeres, y con una interpretación de la política muy ligada al califato, es decir, a una especie de pirámide jerárquica donde la política absorbe la religión para establecer una dictadura también de corte donde la influencia religiosa será determinante, ¿no? Como puede ser el caso de Irán. Ahora, estos movimientos salafíes son los que están siendo financiados fundamentalmente por aquellas fundaciones o aquellos estados, pero especialmente fundaciones de carácter más extremista en el mundo musulmán, como son las fundaciones que proceden de Arabia Saudí. Frente a la moderación de los movimientos islamistas como los hermanos musulmanes, estos movimientos salafistas, que buscan de alguna forma los ancestros, eso significa salaf, el traslado absolutamente literal, perdiendo su historia, de lo que fueron los primeros principios del Islam a la actualidad. Lo que sucede es que dentro del Islam habrá mucha gente que les diga: ustedes son unos herejes porque no están trasladando los principios del primer Islam, sino su interpretación. Vale, pero ha sido población que frente a un Islam más moderado que acepta el juego político, estos han ido ocupando un espacio, especialmente en los sectores más empobrecidos, en el caso de Egipto o de Libia también es importante, y sobre todo han sido gente ligadas a las mezquitas de los barrios más populares, que es donde efectivamente han obtenido la mayor parte de los votos. Pero insisto, con una gran financiación por parte de Arabia Saudí. Y curiosamente Arabia Saudí con muy buenas relaciones con Occidente, lo cual no deja de ser también una gran contradicción, porque bueno, esa población, ese tipo de movimientos son los que efectivamente de esos movimientos surgieron al cabo en su momento aquellos grupos que después dieron lugar a Bin Laden o a los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Bien, pero ahí están los grupos salafíes, que efectivamente, bueno, pues tienen son una amenaza de entrada para sus propias sociedades.
Los desafíos que tiene esta población, y ya con esto acá. Insisto, son movimientos, son revueltas que apenas han comenzado, que no se han trasladado al conjunto de países. En algunos escenarios ha habido ciertas reformas para integrar los movimientos de protesta. En otros, estos movimientos de protesta han fracasado por las divisiones de la propia oposición. En otros lugares están resistiendo la acometida de los tanques, como en el caso de Siria. Otros países se han acomodado, como Jordania. En otros lugares, tipo Libia, hay un fregado tan considerable, con todo el mundo armado hasta los dientes, donde aquí es un caos, y el Consejo Nacional de Transición no logra sujetar la situación, porque los intereses que hay entre cada una de las tribus son más importantes que, digamos, el establecimiento de un Estado único, lo cual también dice mucho que una intervención estrictamente militar al final acarrea también que todo el mundo está armado y que no se logra estabilizar suficientemente un país, ojo en ese caso con Siria. Pero insisto que son procesos a largo plazo. Son procesos que están siendo reconducidos. ¿Reconducidos qué significa? Que vienen a través de las fuerzas que se mantienen en el poder. No ya el viejo partido único, sino especialmente élites procedentes del antiguo régimen que se han cambiado de chaqueta. O esencialmente el ejército que controla el proceso político para que no, desde su punto de vista, no se desmande y no afecte a sus propios intereses, como es el caso de Egipto, o no afecte a la política exterior de ese ejército con ciertas alianzas con el Estado de Israel. Procesos que están siendo reconducidos desde el propio poder, a veces con un cierto pacto con esta oposición, como puede ser el caso de Egipto con los hermanos musulmanes, que no son precisamente los que están todo el día en la calle ahora mismo, o procesos que están siendo reconducidos por países, especialmente los Emiratos de la península arábiga, que gracias a una financiación procedente de las rentas petrolíferas permiten que acaben teniendo más fuerza en el seno de estas sociedades aquellos movimientos, por supuesto de carácter suní, es decir, de ortodoxos suníes, es decir, de lo que es el Islam mayoritario, pero también con una interpretación del Islam extremadamente conservadora, y por derivación con estados también fuertes, no quizá dictaduras, pero sí estados donde el factor moral, religioso y político sea extremadamente conservador. De ahí la presión también de Arabia Saudí o de Qatar frente a lo que está sucediendo en Siria. Y en todo esto, y por último, pues Occidente está buscando reajustar sus zonas de influencia. No otra cosa hizo Sarkozy cuando encabezó el ataque a Libia, más allá de querer defender a la población de Bengasi, a la que había evidentemente que defender. Fue un ataque derivado porque Sarkozy pretendía recuperar una zona de influencia que había perdido en el Magreb, más allá de los intereses económicos que se van reajustando de nuevo entre las empresas que antiguamente tenían relaciones con los viejos dictadores. Se busca tener relaciones ya con los nuevos regímenes, insisto, islamistas que poco a poco están llegando al poder, o sobre todo reajustando sus zonas de influencia para que no se pierda de vista que en toda esa zona siempre tiene que haber una hegemonía, que es la del Estado de Israel, que está sorprendido y temeroso de que si están en democracias a partir de las cuales no pueda echar en cara que las sociedades árabes son sociedades dictatoriales, o en todo caso el reparto de hegemonías, una Israel, la otra Arabia Saudí. Por tanto, una hegemonía también extremadamente conservadora y ligada a lo que son a los poderes religiosos o poderes políticos e incluso económicos más conservadores. Bueno, a partir de aquí abrimos el turno de preguntas, declaraciones y de cosas que han quedado pendientes. Muy bien. Pues venga, si no preguntaré yo. Venga.
Yo lo primero, darte las gracias porque creo que me aclara un poco. Dentro de lo complejo que sea. Sí, sí. Y me gustaría que hablaras un poco de cómo está la situación de la mujer hoy, unas pinceladas en el mundo árabe islamista, y cómo está participando en estos movimientos. Gracias. Sí, pero mientras sean preguntas diferentes, prefiero responder en cada una, porque a las mujeres es muy característica, seguramente que es muy diferente a las demás, pero te voy a responder con cierta profundidad a lo que estás comentando. Vamos a ver, las mujeres claro que han participado en estos movimientos. La Premio Nobel de la Paz ahora mismo es una periodista yemení, Tubarkal Haman, que se llama. Pero es una mujer que va con pañuelo. Una mujer que va con pañuelo. Es decir, en estos movimientos de protesta han participado todo tipo de mujeres. Mujeres con pañuelo, mujeres sin pañuelo. Mujeres jóvenes y mujeres ancianas. ¿Por qué han participado? Porque sobre todo lo que querían era Estados de Derecho y democracia. Sin democracia y sin Estados de Derecho las mujeres no se van a poder liberar. Es el paso obligado para que efectivamente se proceda a que las mujeres ocupen también un espacio político, cuando poco a poco van ocupando un espacio público. Es decir, no puede haber liberación de la mujer si no se pasa por estados democráticos. Es decir, no habrá un debate religioso sobre el protagonismo de las mujeres en la religión si no hay una apertura política. Segunda cuestión importante. Por el hecho de que haya democracia política no significa que inmediatamente las mujeres van a ser protagonistas de sus destinos. No. Depende quién esté en el poder. Y depende la influencia o la presión que hagan esas mujeres. No pensemos que las mujeres allí son más modernas por el hecho de que sean mujeres musulmanas o no. Eso es un debate dentro de la propia religión. Hay mujeres islamistas, vamos a decirlo, tan modernas como las mujeres que no son islamistas. Para ellas el problema fundamental no es el pañuelo. El problema fundamental, uno, es la supervivencia económica. Dos, son las libertades civiles, ¿no? Sus derechos. Tres, puede ser la educación. Lo de menos es el pañuelo como símbolo de identidad. Y cuatro, diríamos también, son que se proceda a reformas en los códigos de familia que ciertamente tienen sometidas a las mujeres. ¿Por qué ser mujer? Ser mujeres, a mí me gusta más emplear el plural, en el mundo de la musulmana es difícil, muy complicado, porque el machismo imperante es absoluto. Especialmente un machismo que obliga a que la religión sea interpretada también en clave machista, en oposición a los principios del primer Islam, que decía que el hombre y la mujer son iguales entre ellos. Vale, entonces hay una reforma que hacer de los códigos de familia que responda por otra parte a los procesos sociales. Las mujeres urbanas, es decir, hay una ruptura entre el campo y la ciudad. Las mujeres que han accedido a la educación, en muchas universidades son la mayoría. Las mujeres que además ya empiezan a tener menos hijos e hijas. Se ha bajado de un 7% a un 2%. Eso significa que esas mujeres se están moviendo, se mueven, no son mujeres sometidas. Ocupan el espacio público, no están solamente en el espacio privado. Ahora, ocupan el espacio público en diferentes condiciones. Las mujeres islamistas, desde luego, veladas o con pañuelo, participan de la sociedad y participan también de la política. Con no harto enfado para los hombres, que no quieren perder el poder político y el poder religioso. Pero ha habido una confluencia en estas protestas, si bien la salida de estas protestas deja mucho que desear para las mujeres, hoy por hoy. Porque en los procesos electorales en Egipto hay 4 mujeres nada más, dentro de estos movimientos islamistas, que han llegado a sentarse en los escaños del Parlamento. Es decir, tienen todo por ganar. Pero esto por ganar pasa por estados democráticos, si no, no hay nada que hacer. Vamos a agrupar quizás las preguntas entonces ahora temáticamente. Bueno, yo una cosita, bueno, dos asuntos. Yo lo que comentabas un poquito del movimiento obrero, yo tengo la percepción de que es un poco magnificosa en el caso de Túnez y en el caso de, como dices, de Canal de Suez, ¿no? Perdón, ¿y en el caso de Suez? Ah, sí. A mí sí que me parece que, digo, magnificado desde que se ha hecho un impulso de las revueltas. A mí, por lo menos,
coincido un poquito, es que el impulso fuerte ha venido, a mí me parece, a mi entender, de la mano de la juventud, fundamentalmente además de estudiantes, y en el que evidentemente, como se decía ahora, ha jugado un papel muy importante para la mujer, ¿no? Y que ha sido lo que se comentaba, la falta de oportunidad, unos, digamos, derechos humanos de declaración más justas, unas relaciones más justas, y todo esto, ¿no? Y a mí me ha chocado mucho, por ejemplo, ver, y creo que sí que para aquellos que se cambian esquemas, ver imágenes como hemos visto todas y todos, gente con pañuelo y sin pañuelo, chicos y chicas protestando, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y insisto en esto, ¿no? Y yo no sé si y quitando además un poquito esto, si yo trato de hacer un seguimiento con el 15M. Yo sé que hay muchas distancias, que las cosas no son iguales, que no sé qué, pero me ha chocado un poquito porque su forma organizativa ha sido también por los medios tecnológicos, tiene cosas parecidas. Y me ha chocado cuando comentabas un poquito de que son procesos que los tratan de alguna manera de controlar, ¿no? Y que de esto, y que, pues, yo no sé si el 15M también podemos llevar esa deriva, ¿no? Todos los procesos de protesta son siempre al final muy reconducidos. Sí, pues eso, ¿no? Y luego, lo de un tema muy claro para mí es lo que se comentaba un poquito con... quiero preguntar más de claridad, existe, porque dentro de lo que es el chiismo, ¿no? Pues es más pureza en cuanto absoluto, en cuanto... existe dentro del chiismo partidos o movimientos reformistas, así como en el sunicid existe, sí. Parece ser que aparece los más dictadura, ¿no? De todo esto, ¿no? Los fundamentalistas. ¿Alguna pregunta más que vaya ligado a la cuestión que ha planteado el compañero? Vamos a ser concretos para poder preguntar más. Podría contestar. Yo quisiera un poco el papel que ha tenido Al Jazeera, ¿no? La televisión ahí. Porque alguna vez he leído que servía de hilo conductor, que ha dado voz y tal. Y se va a estar subvencionada por una monarquía que no hay libertad, ¿no? Por lo que explicaras por ahí. Iñaki. Podría... No, espera, tú. Te toca. No tiene nada que ver con eso. Bueno, pues entonces, algo que tenga que ver con estas dos cosas Toti. Preguntar qué incidencia puede haber tenido Occidente y más concretamente Estados Unidos dentro de esta revuelta. Vale. Porque, pregunta diferente también, sí, luego hablamos de ella. Si vamos a centrarnos más en el eje de estas dos preguntas, ¿qué os parece? ¿Tú ahí también algo parecido? No, está diferente. Vale, pues dos cosas, vamos a ver. Claro, los escenarios donde las revueltas se han consolidado más, aunque están en transición, especialmente una transición difícil en el caso de Egipto, porque ahora llegaremos a las presidenciales y veremos el juego que se da con los hermanos musulmanes, especialmente con el Partido Justicia y Libertad, que es el que ha ganado las elecciones, y su relación con otros partidos que han quedado muy atrás, bien escisiones de este partido. Que los hermanos musulmanes nunca son un partido, son un movimiento, una vanguardia organizada, un movimiento social, una cofradía religiosa, ¿vale? Pero después crean su partido político para, de una forma u otra, participar en el juego electoral. Hay una serie de decisiones, vamos a ver cuál es su papel, si van a ser capaces de salir a la calle en protesta contra la actual permanencia de la dictadura, porque ni siquiera todas las leyes de emergencia han desaparecido y el ejército controla el poder, o hay un cierto pacto para que en las elecciones presidenciales ellos tengan garantías para, de alguna forma, consolidar el poder que han logrado también en las urnas. Ahí va a haber una especie de tensión que en la medida que los hermanos musulmanes, el Partido Justicia y Libertad, no se vea suficientemente escuchado por los militares, que son los que controlan el poder político actualmente, bueno, o maniobrará con ellos o saldrá a las calles. Otra cosa es la población, especialmente joven, que quiere más, y que este proceso electoral no les gusta porque ni siquiera es un proceso todavía constituyente. Habrá que esperar también qué hacen los movimientos de carácter más extremista, efectivamente. Los incidentes que está habiendo ahora en Egipto, incidentes sangrientos, el partido de fútbol y demás, forma parte de esa presión
de los organismos de seguridad para demostrar que hay una delincuencia organizada, como le llaman ellos, y que por tanto es preciso reforzar el Ministerio del Interior, por tanto el ejército. Bien, pero tanto en Túnez como en Egipto, que son los países centrales, en Bahrein también, y en otros, ahí el fenómeno de la clase obrera es fundamental porque el hilo conductor de unos movimientos del pasado con relación a los actuales son esos sindicatos que se han ido desprendiendo del sindicalismo ligado al régimen y creando sus propios sindicatos autónomos. Segundo, y en eso sí coinciden con todos los movimientos de protesta, son movimientos de protesta derivados de que buena parte de esa población juvenil, si no toda, está muy empobrecida, no tiene donde caerse muerta. No puede sobrevivir y por tanto hay un estado de pobreza que les obliga a salir a la calle a protestar. Y no son solamente juventud obrera, ¿no? También son juventud urbana, pero que en definitiva no tiene acceso al trabajo. Por eso me refiero que, digamos, la movilización es una movilización social. Pero efectivamente han confluido diversas fuerzas y, digamos, la punta de lanza ha sido los movimientos efectivamente juveniles de diversas tendencias, islamistas hasta comunistas. Pasando por liberales, nacionalistas o de los viejos partidos naseristas, pero coincidían en una reivindicación frente a la gerontocracia, por decirlo así. Incluso dentro de sus propios movimientos tienen sus problemas. Por ejemplo, las juventudes islamistas no se reconocen suficientemente los líderes que están al frente ahora mismo de ese partido porque ellos buscan un consenso entre diversas fuerzas. Ciertamente han sido movilizaciones que han utilizado instrumentos tecnológicos como pueden ser las redes de internet, los teléfonos móviles y demás. Bueno, ha sido un instrumento, ha sido una herramienta. Eso tiene la virtualidad de que ellos se dan cuenta que en otros lugares del mundo hay gente que también sale a la calle, hay gente que disfruta de mayores libertades políticas o lo que sea, es decir, porque para eso utiliza internet. Pero claro, solamente un 21% de la población tiene acceso a internet. Lo que pasa es que las noticias se corren muy deprisa. Y si efectivamente ha tenido importancia, diríamos, estos movimientos ligados a estos instrumentos técnicos, que es fundamental, insisto, acercarse a ellos y meterse en ellos. Yo os recomiendo que os metáis en la página de IPES-DDHH y naveguéis por ahí, IPES-DDHH, porque, por ejemplo, no sé, este libro, Ignacio Álvarez Osorio, que viene el jueves a Pamplona, tiene un blog importantísimo que solamente se puede ver en la red. Y si entráis ahí a la noticia que yo doy de actualidad sobre este libro, veréis que nosotros planteamos las redes sociales con una serie de enlaces formativos a Casa Árabe, por ejemplo, donde tenéis montones de análisis sobre este tipo de temas. Incluso habló en su día a los blogs de las chicas tunecinas o de la Plaza Tahrir. Es decir, se utilizan las redes sociales como un elemento de participación democrática, de horizontalidad, y así se planteaban las revueltas árabes, pero también como elementos de formación, ¿no? Y tenéis, bueno, hay unidades didácticas que podéis entrar hasta la biblioteca central del sionismo, por ejemplo, pero bueno, es otra historia. Vale. Y sin embargo, al mismo tiempo que estas redes sociales vía internet, las televisiones como Al Jazeera y Al Arabiya sí han sido determinantes. ¿Por qué? Más allá de quien tenga la propiedad, y ahora hablaremos también de ello, porque la población se ha visto reconocida en televisiones de su cultura, de su mundo, del mundo árabe, no de la CNN o no de los países occidentales, donde de una forma u otra, pues a lo mejor tienen otros intereses o buscan más el espectáculo o tienen una orientación de crear dependencia más que las propias televisiones que de alguna forma u otra pues crean un pozo de noticias procedentes de las propias poblaciones árabes. Claro, estos regímenes lo primero que hacían era cortar la línea Al Jazeera y Al Arabiya o cortar las líneas de los móviles o de internet, es decir, veían que el peligro venía ahí. Han sido elementos de movilización porque ahí se trasladaban esas revueltas prácticamente en tiempo directo. Pero claro, son televisiones ligadas a poderes políticos, en el caso de Qatar, a una monarquía petrolífera muy importante que sobre todo busca su influencia económica más allá de la política, porque claro, le sobran fondos y bueno, pues se quiere superar
la hegemonía de que en todo ese mundo árabe musulmán la hegemonía sea solamente de Arabia Saudí. Y Qatar busca su propia zona de influencia en una televisión que combina elementos muy modernos con los discursos de Al-Qaradawi, que es el líder de los hermanos musulmanes, es uno de los líderes fundamentales. Es decir, la inteligencia que tiene el emir de Qatar y la propiedad de Al Jazeera es que combina elementos avanzados con elementos ultraconservadores. ¿Qué busca? Su zona de influencia. Porque aquí, vamos a ver, desengañémonos. Es decir, todo el mundo, especialmente los estados, las empresas, las fuerzas sociales, el ejército, cada uno busca ocupar su espacio para seguir teniendo o recuperar o tener de nuevo o simplemente poseer nuevas zonas de influencia política y de influencia económica. Si no pensemos que efectivamente Arabia Saudí está en contra de Siria porque pobrecita gente siria la están machacando y yo voy a defenderla por los principios sagrados del Islam. No, es porque busca tener la hegemonía en Oriente Próximo, punto final, y de esa forma, con esa fórmula, obtiene mayores rendimientos económicos en la reconstrucción y sobre todo una influencia ideológica con un Islam extremadamente conservador. Bien. ¿Movimientos reformistas en el sismo? Sí, claro, estas revueltas que ahora denominamos árabes, no es que tengan su germen, pero tienen su referencia en el mundo sí, mucho más incluso en el mundo sí, porque el mundo sí, por definición, son los protestantes, y entre ellos además también se protestan entre todos, porque son como 12 corrientes y varias sectas, ¿vale? Es decir, en el siismo, y entonces nos fijaremos inmediatamente en Irán, los movimientos críticos dentro del siismo fueron los movimientos reformistas en Irán, que salieron hace 2 años y hace 3 años contra el fraude electoral del presidente actual, el líder religioso Ali Khamenei. Muchos de ellos ligados a la izquierda religiosa, sí, o a los movimientos estudiantiles o a los movimientos mujeres, el movimiento verde. Lo que pasa es que inmediatamente ha habido una represión sangrienta y todo el mundo está encarcelado, de entrada hasta los propios dirigentes de esos movimientos, algunos de ellos ligados al antiguo presidente Khatami. ¿Cuál es la diferencia entre la reforma y los conservadores dentro del siismo? Porque es un lío si no meterse. La concepción del Estado. Los movimientos conservadores dentro del siismo hablan de una cosa que es el gobierno de los jurisconsultos, Khomeini, es decir, de los sabios religiosos, Khomeini otra vez, es decir, lo que se llama el Velayat Efaqi. En la medida que el imán, y no voy a entrar en disquisiciones teológicas, desapareció y que tiene que volver al cabo de los tiempos, una especie de idea de la resurrección, tiene que haber alguna persona, reflejo de Dios en la tierra, una especie de vicario general o de papa, el líder de toda la comunidad religiosa sí, que encabece el Estado. Es el Velayat Efaqi, el gobierno de los más listos dentro de estos clérigos, por decirlo así. Khomeini y ahora Ali Khamenei. Pero dentro de estos clérigos, sí es, muchos de ellos encarcelados, a la izquierda, por decirlo así, por tanto reformadores de este movimiento, preconizan que evidentemente si el imán desapareció, si no hay liderazgo espiritual en la tierra, porque desapareció ese imán, no vamos a entrar por qué, es otra historia, ningún ser humano tiene la honestidad suficiente para ejercer la supremacía de Dios en la tierra. Es decir, el ser humano se equivoca, se equivoca, y como se equivoca no es digno de alguna manera de encabezar la comunidad religiosa. Entonces, en vez del Velayat Efaqi, es decir, del gobierno del jurisconsulto, es el gobierno del Velayat Umma, es decir, el gobierno de la comunidad, que elige a sus propios dirigentes, y no otra cosa es el Parlamento. Y por lo tanto hay una interpretación política, es decir, islamista, en clave reformadora, que siempre aquí está la interpretación, es el elemento central, la interpretación, más avanzada con los tiempos, más el retroceso con los tiempos, pero todavía ligada a una interpretación de la política y la religión. Será el gobierno de la comunidad quien decida, vía parlamentaria, libre parlamento, quien debe ejercer el liderazgo de esa comunidad. Ese es el movimiento de reforma frente al movimiento más dogmático dentro del siismo, que se caracteriza precisamente por eso, por la contestación interna. Estos movimientos síes ahora mismo están en Irán prácticamente en segundo lugar, es decir, represaliados, pero los movimientos síes de carácter más conservador o ligados a
a particularidades locales, como en el caso de Siria o en el caso de Bahrein, pero especialmente en el caso de Siria, son quienes encabezan el poder político. El problema de Siria no es más que una élite política ligada a una secta así como son los alauíes, que son un 10% de la población, controlan el Estado y las fuerzas de seguridad, frente a un 90% de la población que es suní. Es decir, con lo cual hay una fractura también religiosa, una fitna que llaman ellos. Eso es un problema, porque nos podemos encontrar como unidad que los conflictos civiles, los conflictos violentos, se deriven a enfrentamientos étnicos o a enfrentamientos religiosos. Y eso desarticula el poder de las revueltas, porque estas revueltas, si un protagonismo tienen, es en defensa de la ciudadanía y del Estado de Derecho frente al fraccionamiento étnico-religioso. Luego estaba por ahí lo de los americanos. Sobre la muerte de Gaddafi, quería preguntar si no te parece paradójico que los líderes occidentales se llenen la boca diciendo que la democracia tiene que llegar a los países árabes y sin embargo prácticamente hayan aplaudido el asesinato de alguien que no fue ni siquiera juzgado, o sea, no fue ni siquiera una ejecución, fue un asesinato. Sí. O que estuviéramos durante meses oyendo que era un dictador cuando años antes resulta que era un aliado, ¿no? Sí, claro, Sí, bueno, pues esa es la hipocresía en la que vivimos, sí, esa es la hipocresía que la obligamos a Estados Unidos también. Bueno, pues es la hipocresía y los manejos, diríamos, de las potencias occidentales, que en la medida que les favorecía regímenes de estas características a sus intereses económicos o a sus juegos geopolíticos, unas veces lo tenían enfrente y otras veces lo aceptaban. Todas las ideologías, Berlusconi y Zapatero, Moratinos era invitado a la corte de Gaddafi, pero bueno, pues le regaló una jaima, un caballo a Aznar, o sea que se llevaba bien con todo el mundo, porque él buscaba su propio juego político. Es decir, supuestamente, vamos a decirlo entre comillas, de izquierdas, lo que siempre ha escondido desde la propia llegada al poder de Gaddafi fue una instrumentalización de su sociedad, beneficiar a su tribu y sobre todo consolidar una pirámide de poder único absolutamente terrible y represora contra su población, además con unos aires de grandeza para liderar también en África, absolutamente. Pero bueno, eso forma parte del juego político, es la hipocresía, efectivamente. Mientras les frenó e incluso les suministró información sobre los movimientos islamistas que había en Libia, pues bienvenidos sean. Ahora bien, eso es una cosa. Y por tanto Libia como Siria, que supuestamente en nuestra especie de simbología de la Guerra Fría estaban como a la izquierda, bueno, pues eran unos pájaros de cuidado. Y ese es uno de los grandes errores de la izquierda, darse cuenta que han estado apoyando a movimientos extremadamente dictatoriales. Como también, digamos, los partidos políticos más a la derecha han hecho lo mismo, o sea, aquí no se salva nadie. Como muchas de las revoluciones, al final se han comido a sus propios líderes y a sus propios dirigentes y sobre todo a las poblaciones que protagonizaron esas revoluciones o esas revueltas, ¿no? Pero claro, tiene que haber una legalidad. Es decir, lo que se hizo con Gaddafi fue otra salvajada más, provocada de una militarización de un conflicto social y político que había en ese país. Claro, si tú das armas a todas las bandas de facciosos que hay por ahí, esa gente efectivamente va a intentar consolidar su poder en un determinado segmento social. Y eso además, bueno, pues si hace falta llevarlo a cabo por la fuerza y demostrar que ellos son los más poderosos, pues se ejecutarán a Gaddafi de la manera que lo hicieron. Para eso, lógicamente, debería haber unas normas internacionales que se cumplían. Pero las normas internacionales, pues muchas veces favorecen a unos y no a todo el conjunto de la población. Es decir, se puede procesar a Gaddafi o se puede procesar al presidente de Sudán y no se procesa a Netanyahu o a George Bush. Es decir, que cuando en el fondo son siempre la cara de la misma moneda, en definitiva. Son los poderes establecidos que intentan buscar sus zonas de influencia. Estados Unidos les pilló a contrapié, no hay más que ver las imágenes efectivamente con la cara que tenían cuando en Egipto empezaron las revueltas, el Departamento de Estado o los que estaban allá. Es decir, no advirtieron, y me parece eso importante, porque a veces tenemos que considerar que todo tiene una influencia exterior y no damos suficiente valor al protagonismo de las poblaciones.
diciendo, no, aquí siempre tiene que estar metido alguien que está empezando a suministrar fondos por aquí y por allá para desestabilizar esa zona, para que los regímenes cambien. Tampoco carece de fundamento. Bueno, yo te doy mi opinión, yo creo que no tiene ningún fundamento, a las pruebas me remito. Y además me parece que yo creo que revela incluso un cierto aire de negar la capacidad que las poblaciones árabes, más allá de las influencias occidentales, pueden ser capaces de ejercer su propio protagonismo en el seno de sus sociedades. Primero. Segundo, bueno, es decir, los negocios, estos países y las multinacionales estaban haciendo grandes negocios con los antiguos dirigentes. Es decir, es que eran de los suyos. Por tanto, tampoco iban a sacar gran cosa si estos movimientos desaparecían. Es más, estuvieron apoyándoles hasta el último momento, hasta que vieron que iban a ser arrasados por toda la ola de protestas, y entonces sí, ahora hay que buscar el reajuste. Ahora hay que decir, bien, bienvenidas sean estas protestas cuando nos pillaron a contrapié, cuando no sabemos cómo situarnos, porque los negocios los estábamos haciendo con esos dirigentes. Ahora bien, vamos a reajustar, vamos a reconducir estos movimientos de protesta, bien a través de alianzas con regímenes que también están sobre el terreno, el caso de Arabia Saudí, y vamos a buscar también continuar obteniendo los recursos y las ventajas que teníamos antes. También se ha hecho siempre, absolutamente. Y no cabe duda que habrá tres cuestiones que serán centrales para las grandes potencias, vamos a denominarlas así, occidentales. Primero, que sigan obteniendo beneficios económicos de la relación con estos países, eso es determinante. Segundo, que estos países no entren en conflicto directo con un país que ellos consideran que es el gran portaaviones en la zona, que es Israel, que es la hegemonía, tiene que estar siempre a favor de Israel, o cuando menos compartida entre Israel y Arabia Saudí, y vamos a ver qué tejemanejes se llevan entre ambos. Y tercero, aun con una retirada estratégica, como en el caso de Estados Unidos, con sus tropas, porque simplemente no hay economía que mantenga ese desastre, de tener destacadas tropas allí, pues tengamos por lo menos una cierta supervisión de que aquello no se desestabiliza tanto, que incluso esos países pueden encaminar procesos democráticos que se nos escapen del todo. Es decir, la cosa es más compleja de lo que parece. Y la gran virtud que tienen muchas veces las revueltas es que se nos escapan, que esa población es más capaz de salir adelante. No otra cosa, por ejemplo, es que no se intervenga en Siria. ¿Por qué? Porque acarrearía un conflicto tan importante en la zona que no sería, los grandes potencias occidentales no serían capaces de mantener ese un statu quo que hay ahora mismo. No digo ya de una intervención militar, que yo creo que eso no va a suceder, sino otro tipo de intervenciones. Con lo cual no deja de aparecer que también hay una gran hipocresía, porque se está dejando que los tanques de Bashar al-Assad estén eliminando a cientos de personas impunemente. Es decir, hay una impunidad frente a estas dictaduras. Bueno, hay otro tipo de presión, la retirada de embajadores, la presión económica, es decir, la retirada de relaciones culturales, como se hizo en Sudáfrica en su momento, ¿no? Toti, no sé si está contestada tu pregunta, y luego está Javier. Que está Toti y luego está Javier, y tenemos 7 minutos. Te aviso. Bien, bueno, pues pregúntame. Que no, pues Javier. Yo quería preguntarte que a partir de todos estos países que tú le hablas de ellos, pero en concreto Argelia que empezó y se ha quedado apagado completamente. Sí. Por una razón, por dos razones. Y después también te quería preguntar, porque no sé cómo está el tema, de Irak, de los rollos que tienen internos entre ellos. Bueno, Argelia, por dos razones muy simples. Vamos a ver, primero por la propia división, por tres, la propia división de la oposición. Segundo, porque hay un sector del movimiento islamista que ha estado en el gobierno, que pactó con el régimen de Bouteflika después de la guerra civil. Ahora se va a salir para llevar a cabo un proceso electoral dentro de un mes. Y tercero, porque la experiencia, la durísima experiencia, la terrible experiencia de una guerra civil
hace que la población esté bastante más sometida a lo que nos pueda parecer. Es decir, la gente tiene mucho miedo a revivir el fenómeno de la guerra civil que provocó centenares de miles de muertos. Una guerra civil que además fue responsabilidad de ambos contendientes, tanto de los grupos más extremistas en términos del yihad, en términos de movimientos islamistas muy extremistas, muy radicales, no del movimiento del FIS, como de la propia policía secreta, del propio ejército que pretendía mantener el poder político pues con esa guerra civil, ¿no? El caso ya que está al margen de todos estos procesos, porque es una sociedad que está tan absolutamente desestructurada, complicada, sometida a una violencia sectaria, ligada especialmente a una violencia de carácter religioso, suníes frente a siíes y por medio además las tropas de ocupación, que ahí no hay un proceso de democratización porque no es posible, porque es la supervivencia pura y dura. Sí, con un Estado actualmente dirigido por los siíes, por tanto con una influencia de Irán muy importante, lo cual consolida un conflicto futuro que si cae Siria, evidentemente aliado de Siria es Irán, de ahí la posibilidad también de un ataque a Irán, lo cual será un peligro porque inmediatamente eso hará que el régimen se refuerce, y se puedan, todas las piezas que están en ese tablero de Oriente Próximo estallen en 1000 pedazos y nadie sepa qué pueda suceder después. Que es el gran riesgo y el gran juego de influencia que se está dando en la actualidad, con hegemonías, claro, es que se habla mucho del exterior, pero sobre todo con hegemonías locales. Hegemonías de Arabia Saudí, claro, son los guardianes de los santos lugares, son los que más dinero tienen poca población, pero tienen posibilidades económicas importantes y además tienen la legitimidad de un Islam conservador frente a un Islam reformador. No olvido siempre de esa distinción. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo te iba a preguntar que cómo nos afecta a nosotros todo esto que lo vemos tan distante. Bueno, vamos a ver, pues no sé, 3 cosas. Vamos a ver, en la medida que vivimos en un mundo absolutamente globalizado, es decir, cualquier problema que suceda en estas tierras nos afecta. Es decir, si por H o por B se cierra el estrecho de Hormuz, pues bueno, la gasolina no veis hasta dónde se irá, como en el 73. Olvidaros que con 7 grados bajo cero pudiéramos hacer las calefacciones, lo cual determina que evidentemente la crisis será mayúscula también. Eso de entrada. Segundo, hay quien dice que esta crisis, especialmente la crisis de la subprime que comenzó en Estados Unidos, es derivada también de que determinadas fundaciones extremadamente conservadoras de Arabia Saudí, con las que tenía cierta relación Bin Laden, hicieron una guerra económica para poner a Estados Unidos económicamente contra las cuerdas, en el sentido de invertir en bonos basura o también de atraerlo a un territorio enemigo, como podía ser Irak y Afganistán, para que se gastara todo lo que había, todo lo que tenía y más, y provocar una parte de la crisis. Fijaros si también puede tener relación. Tercera cuestión central, bueno, evidentemente, tarde o temprano, de hecho hay tropas destacadas españolas en esa zona, lo cual también de una forma u otra nos afecta, ¿no? Es decir, la política exterior española, si quiere ser algo en el mundo, pues tiene que pagar desgraciadamente ese peaje, o nos salimos de esa historia y fenomenal, seguramente estaremos mejor, y si nos salimos del euro, pues no quiero ni contar, también habría que establecerlo. Otra cuestión, bueno, yo creo que, y a mí me parece eso quizá las 2 cosas más importantes, hay una relación cultural muy importante. No podemos dejar de pensar que buena parte de esa civilización es la que nos ha construido a nosotros. Bueno, estoy en Tudela, pues qué os voy a decir, ¿no? Aparte también los judíos. Pero forma parte, Oriente, empleando esos términos, es Occidente. Occidente se gesta en Oriente. Es decir, la Europa no es la Europa cristiana, también es la Europa procedente del mundo musulmán, del mundo árabe musulmán, eso es así. Y por tanto, culturalmente es fundamental. No olvidemos, la frontera sur de Europa es España, es la península ibérica, es Ceuta, es Melilla, es el Magreb. Hay relaciones comerciales muy importantes, buena parte de los hidrocarburos en España dependen de Argelia y de Libia, ciertamente. Pero si usted toma un barco en Barcelona y sigue línea recta, acaba en Alepo y Siria. El califato de Damasco después
llegó al Califato de Córdoba, que forman parte de los nuestros. Y por último, bueno, hay aquí una inmigración árabe, fundamentalmente magrebí, una inmigración en gran medida musulmana o gente conversa al Islam, también en Occidente, que está muy atento a cómo todas estas problemáticas de democratización afectan a sus propias comunidades. En términos religiosos, estas comunidades se abrirán más si rompen sus lazos de dependencia con países que hayan logrado eliminar las dictaduras políticas. Yo conozco muy pocos inmigrantes que estén aquí en Europa que renieguen de esta revuelta, sino que al revés, la saludan. Claro, si estos países son más estables, si estos países tienen más posibilidades de salir adelante, evidentemente esta población inmigrante, más allá de que tenga derechos o no para trasladarse por cualquier lugar del mundo, como por otra parte hacen los capitales, pues quiera permanecer en sus casas y no necesite marcharse. O sea que yo creo que nos afecta muchísimo. Bueno, pues ya hemos terminado. Lo que os quería decir, que el martes 13 de marzo tenemos la cultura y práctica políticas en la era de los medios de comunicación y la digitalización. Que os esperamos, que os damos las gracias a todos los que habéis venido y sobre todo a ti. Muchas gracias.